los voy a dejar con el profesor Iván Cornejo, que nos va a dar su charla de modelación computacional en la ingeniería. Va a dar su charla sobre los desafíos y oportunidades de la modelación computacional en la ingeniería de procesos. Profesor, ¿puede empezar a compartir su pantalla? Además, les pedimos que por favor cualquier duda le escriban en el chat y al final se las vamos a realizar al profesor. Ok, entonces primero, hola a todos, estoy aquí poniendo el compartir pantalla y ahora las slides, ahí las tenemos y el video aquí, ya, ahí estamos todos listos. Bueno, primero que todo, hola, soy Iván, soy profesor de la Universidad Santa María, doctor en Ingeniería Química. Me encuentro estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, poder compartir con estudiantes de Ingeniería Química, que es una de las cosas que me motivó de primero a unirme a la universidad. Cuando partí trabajando, cuando fui estudiante, terminé de estudiar, hice mi memoria en esa oportunidad en una planta, en una minera, y tuve la oportunidad de seguir trabajando ahí después de eso, y estaba todo súper bien hasta que me di cuenta que el país no necesitaba uno, dos, tres personas, ingenieros motivados, sino que decenas o quizás cientos de ingenieros e ingenieras jóvenes impetuosos e impetuosas que salieran a mejorar la industria, hacer los procesos más eficientes, más sustentables, más amistosos, más seguros en general, aplicar toda su creatividad y sus ganas y sus energías. Y finalmente, por eso, ese fue uno de los motivos por los cuales terminé cambiándome de la industria a la universidad. Así que, bueno, este tipo de instancias son instancias propicias para poder entregar un poquito lo que uno ha hecho, acercar las experiencias que uno ha tenido a lo que ustedes podrían tener en el futuro y que se empoderen, que se crean el cuento, que ganen seguridad y que salgan a conquistar la industria en el futuro, no solo por ustedes, sino también por su familia y por la sociedad completa. Bueno, dicho eso, esta presentación vamos a hablar un poquito de los desafíos y oportunidades de la modelación computacional en la ingeniería de procesos, que es algo que es bien relevante y va a tono con lo que dije recién, porque el tema es que este tipo, como ha aumentado el poder computacional de los computadores, para decirlo, redundancia, en las últimas décadas, se ha hecho posible tener simulaciones muy acabadas, muy parecidas a la realidad, que a costo razonable, y eso democratiza un poco la capacidad de hacer ingeniería entre los países, ¿cierto? Y entre la sociedad, entre los individuos de la sociedad, porque hace un tiempo atrás, digamos, estaba restringido los desarrollos, los nuevos reactores, intercambiadores, diseños en generales, absorbedores, lo que sea, estaban restringidos a ser realizados por países o grupos de investigación y de desarrollo que tenían los recursos para montar un laboratorio muy costoso, pagarle gente, los reactivos, los equipos, todo. Y la simulación permite un poco democratizar eso porque ahora los pone al alcance de mucho más gente todas estas cosas. Además que hay comunidades de código, que hacen códigos abiertos para poder realizar las simulaciones también, y eso ayuda aún más a masificar y a abordar estos temas de mejora en los equipos y procesos que antes se veían un poco lejanos y ahora están mucho más al alcance de todos. Bueno, vamos a partir. A mí en realidad no me gusta mucho estas slides de lista de contenido porque siempre es como introducción, desarrollo, conclusión, uno lee todo lo que dice, pasa muy rápido, tiene como todas las cosas que una slide nunca debe tener, pero ahora no pude saltármela porque vamos a pasar por varios temas distintos ya que tenemos un tiempo razonable para eso. Vamos a partir primero con un poquito de contexto de la industria nacional sobre todo, ya que estamos con la Asociación de Estudiantes Chilenos de Ingeniería Química, un poquito de entrar en el tema del manejo de la energía, que es algo muy importante hoy día, porque ahí tenemos un montón de opciones de energías tradicionales, no tradicionales, renovables, no renovables, ¿cierto? Y nos perdemos un poco en de pronto pensar, bueno, ¿por qué es importante el hidrógeno? ¿Por qué es importante el biogás? ¿Cierto? Es como porque es más verde, porque es más ecológico, porque es más eficiente, pero la verdad es que todo está en el mismo contexto de lo que es el manejo de la energía o la gestión de la energía. Después les voy a mostrar un pequeño caso de modelación computacional que yo he estado trabajando estos últimos años y después vamos a cerrar con algunos mensajes y conclusiones para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, por favor, anoten el número en la slide, algo así como ya indicaron las
las moderadoras, y al final tenemos una ronda de preguntas y de diálogo con todas las cosas que pudieran salir. Bueno, partiendo por el contexto, yo creo que varios han escuchado que Chile es un país exportador de materias primas, ¿cierto? El ejemplo más típico es que vendemos cobre, exportamos cobre, importamos cables de cobre, ¿ya? Que tienen un valor mucho agregado mucho más grande, y eso siempre se ha visto como mal, ¿ya? La verdad es que los recursos naturales son una ventaja de los países, eso sin duda que es así, y de pronto llevar las cosas, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a hacer cables en Chile, eso, ok, es positivo, pero en el estado actual hay procesos que tienen una huella de agua muy grande, por ejemplo, que en Chile no se, por su caracterización hidrográfica no se puede llevar a cabo de manera sustentable, pero por ejemplo en China ellos tienen un superávit de agua año a año, entonces esos procesos sí son sustentables de llevar a cabo allá. Obviamente que el criterio que no se ha usado, o sea, que se ha usado hasta ahora, no es decir como, ok, en China sí tenemos agua, entonces hagámoslo en China, y en Chile no tenemos agua, porque si se hubiera dado la oportunidad, si hubiera sido rentable desde el punto de vista económico, entonces probablemente sí se estaría haciendo, pero si uno quiere tener una mirada a largo plazo, mediano y largo plazo en el futuro, ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos cobre, pero si no tenemos la energía o el agua suficiente para extraerlo, es como si no lo tuviéramos, porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser arruinar el entorno en que vivimos. ¿Ya? Acá tenemos unos datos de las exportaciones e importaciones de Chile que salieron del Observatorio de Complejidad Económica Mundial. Abajo está el link, lo pueden ver después, lo anotan por ahí porque es realmente una página que tiene mucha información y permite visualizar muchas cosas que importan y exportan cada país, entre ellos Chile, con harto detalle, con cantidades, con porcentajes, con grupos, aquí cuáles son los países de destino, países de origen de las importaciones, y una serie de cosas que les pueden ser bien útiles después para generar un contexto para los trabajos que tengan que hacer, las cosas que tengan que hacer el día de mañana. Entonces, podemos ver lo primero, Chile es un país que exportó en el año 2018 77 billones, esos son billones americanos, digámoslo, son miles de millones, ¿ya? 77 mil millones de dólares en exportación en el año 2018 e importaciones 71 mil millones de dólares, lo cual nos deja una balanza comercial positiva, ¿ya? Eso significa que vendemos 77, compramos 71, entonces en términos generales estamos bien, estamos en verde, ¿ya? Está entrando dinero a la frontera, digamos, más de lo que sale, por tanto, por ese lado no hay problema. Sin embargo, si nos fijamos en las cosas específicas que Chile vende al extranjero y que compra, nos podemos dar cuenta que mucho es mineral de cobre, y este es mineral, ¿ya? Bueno, después vamos a ver la diferencia un poquito entre mineral de cobre y cobre, para que no esté enterado, me imagino que todos lo saben, pero igual. Cobre refinado también, pero, y cobre eh, crudo, llamémosle, un poquito, pero sin duda que lo más importante es mineral de cobre y cobre refinado, pero no en su estado final de refinación, ¿ya? Por otro lado, bueno, y otras cosas más, ya el alimento, ¿cierto? Aquí tenemos el vino y las uvas, ¿ya? Que son importantes también, pero el vino, imagínense, el 2,62% del total es poquito, frente a los 24 y 20% del cobre, si uno lo suma, se da cuenta de la gran relevancia que tiene esta industria en el país. Y bueno, después otros minerales vienen, por ejemplo, aquí el oro, 1%, ¿ya? Y otras cosas que Chile exporta. Chile también es un exportador importante de molibdeno y de renio, ¿ya? Voy a hablarle un poquito más de eso. Y lo que importamos son, bueno, recursos energéticos y equipos terminados, ¿ya? Electrónica en azul, vemos acá mucha electrónica, nosotros no producimos electrónica, y petróleo, ya, y sus derivados, es energía en el fondo, eso es lo que hacemos, ¿cierto? Importamos energía. Siendo que Chile igual tendría una capacidad de lograr una autonomía energética, por lo menos las materias primas la tiene, digamos. Los recursos naturales los tenemos, basta con que los aprovechemos bien nada más. Hay algunas barreras todavía, no es que a nadie se le haya ocurrido, han habido intentos, pero igual no deja de ser curioso, por ejemplo, que si uno intenta importar una batería de auto, no sé, o de lo que sea, de China, donde se producen, es difícil porque las baterías en general son muy pesadas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo tendría que reaccionar el mercado? Bueno, producir baterías donde hay litio en Chile, ¿cierto? Entonces, en Chile, ¿por qué no
no se producen baterías. Bueno, son preguntas que uno piensa al final que han sido por cosas políticas o por que nadie lo ha hecho simplemente, porque no deja de ser que en Chile somos poquitas personas, entonces no todo lo que es potencialmente realizable no se está haciendo, solo por ese hecho, solo porque somos pocos, ¿ya? Entonces, esto da más o menos una idea o nos confirma un poco lo que nosotros ya sabíamos de las materias primas que exportamos y los productos terminados y recursos energéticos que importamos, ¿ya? También uno a veces se siente deprimido porque, bueno, exportamos materias primas, pero la verdad que, por ejemplo, la extracción del cobre, Chile es uno de los productores de cobre más importantes, todos lo saben. Hay mucha innovación en la extracción del cobre, ¿ya? En la minería en general hay harta innovación. Uno piensa que no, que si no hacemos cable, entonces no hay innovación. Si no hacemos producto terminado, no hay innovación. Pero la verdad es que sí hay harta innovación en la extracción misma, los camiones autónomos, los vehículos autónomos, por ejemplo, la maquinaria remota, la operación remota, son cosas que han estado desarrolladas en Chile desde hace bastante tiempo y han sido súper positivas para alejar a los trabajadores y a las trabajadoras del peligro y mantener los procesos funcionando en condiciones seguras para tanto las maquinarias como para las personas. Y eso a veces es un poquito invisible, pero no pierdan de vista eso. O sea, hace unos años atrás, 2 años por lo menos, habían dos proyectos que eran el nuevo nivel mina de Teniente y Chuquicamata Subterráneo, que eran probablemente los proyectos más llamativos del mundo de la industria minera y que cualquier crack mundial, digamos, hubiera querido tenerlo a cargo. Ahora sabemos que han habido dificultades y se han cancelado, se han retrasado por lo menos, pero también no hay que dejar también de tener eso presentes, que hay innovación en la extracción también. Obviamente que nadie más va a innovar en extracción. ¿Quiénes innovan en extracción? Los que extraen, o sea, no sé, en China innovan en manufactura porque ellos son manufactureros, ¿ya? Pero nadie más que nosotros va a innovar en extracción. Si no somos nosotros, si nosotros no disminuimos la huella de agua, la huella energética, nadie más lo hace porque a nadie más le interesa mucho, ¿ya? Porque si ellos no tienen esa actividad, pues ¿por qué lo van a hacer? Bueno, esta es un poquito la ruta del cobre. Partimos obviamente con el cerro, llamémosle, el yacimiento, que tiene un porcentaje de cobre pequeño, ¿cierto? Menor al 1% típicamente hoy día. Antes existe un concepto que se llama ley de corte, me imagino que todos lo manejan. La ley de corte significa qué porcentaje de cobre tiene que tener un yacimiento para que sea comercialmente explotable. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, o cuando yo estaba empezando la universidad, se manejaba una ley de corte, supongamos, del 1% y menos de eso ya no era posible explotar el cobre, o comercialmente por lo menos, pero como la tecnología fue mejorando, ¿cierto? Ustedes saben que los yacimientos cada vez son más profundos, las rocas más duras, entonces se requiere más energía, más agua para extraerlo. Y como los procesos fueron mejorando, volviéndose más eficientes, se permitieron leyes de corte más bajas y así es como hemos ido siguiendo aumentando la reserva y lo que nos hace tener como cobre para harto tiempo más, por lo menos. Siempre habían como números de repente que queda cobre para 40 años, para 50 años, para 80 años. Bueno, eso se ha ido corriendo porque la tecnología ha ido mejorando bastante, reduciendo los costes y aumentando la eficiencia de los equipos. También hay varios yacimientos de cobre, para que lo sepan, la mayoría de los yacimientos de cobre en el mundo, o sea, la mayoría de las reservas de cobre en el mundo están bajo el mar, supongamos. Entonces todavía son procesos que han sido muy poco explorados. El petróleo sí se extrae del fondo marino, por ejemplo, es porque los países productores se han visto como en la obligación de innovar en esa área, pero en el cobre todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero sin duda que es algo que en algún momento puede aparecer. Bueno, esto sufre el mineral de cobre, el más conocido en Chile, la calcopirita, que tengo aquí. Calcopirita, que es una molécula que tiene cobre, fierro y azufre, todo junto en uno solo. Y hay dos tipos, bueno, ese es un sulfuro y también hay óxidos, pero los óxidos son minoritarios, entonces voy a irme por la línea de abajo, que son los sulfuros. Este mineral, o sea, este yacimiento se extrae, ¿cierto? Se hace un proceso con minución que rompe la roca, digámoslo, y busca liberar esta calcopirita de todas las otras cosas que estuviera atrapada, que no tuvieran un valor comercial, ¿ya? Vamos a decirle la ganga, y luego se separa por flotación para obtener mineral de calcopirita como el 90% pureza, lo cual significa que tiene un cobre como el 30% pureza, ¿ya?
Hasta aquí el cobre solamente ha sufrido cambio físico, llamémosle. Ya la roca se partió, pero no ha subido, no hay una liberación del cobre, el cobre todavía está en la molécula, calcopirita, digámoslo, y una buena parte del cobre hoy día se exporta en ese formato. ¿Ya? El camino que puede seguir es fundirlo, ¿cierto? Por fundición, que es lo que se hace con temperatura. Con temperatura se rompe esta molécula y se obtiene el azufre, se oxida, como todos sabemos, el SO2, ¿cierto? Como gas. El fierro va a la escoria y el cobre va en como el mineral que es valioso. Y luego se empieza a separar para finalmente llegar a la electrorefinación. Bueno, después vienen varias etapas intermedias, refino a fuego y otras más, pero finalmente la etapa final es cátodo de cobre, que es el cobre puro del 99,99% de pureza, y hay una etapa en específico de la electrorefinación que es para llevarlo de 99,5 a 99,99. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no esforzamos una etapa adicional para ganar una pureza que es tan poquita? Y bueno, la verdad es que porque el cobre es un material, un metal noble, cuando está puro, pero las impurezas le bajan mucho la conductividad térmica, la conductividad eléctrica y la ductilidad y todas sus propiedades. Entonces es muy importante que esté muy puro y eso justifica que haya un proceso que sea especialmente diseñado para que alcance un alto grado de pureza. Entre medio hay algunas cosas importantes que destacar. La mayor parte del cobre hoy día, una buena parte se va como concentrado, ya es el que vimos el 24%. Luego hay otra parte que se va como cobre RAF, digamos, blister, que no está refinado en su etapa final, y otra parte más se va como cátodo de cobre, ya en lo que es la vía de los sulfuros por lo menos. Bueno, aquí en el proceso de flotación aparecen otros minerales que también son importantes para Chile, como la molibdenita, por ejemplo, el molibdeno, que es un subproducto de la flotación del cobre, y después de donde Chile es uno de los productores más importantes de molibdeno, el molibdeno es mucho más caro que el cobre, pero el volumen que se trae no empuja a que todavía el cobre sigue siendo más importante por un tema de volúmenes. Por supuesto que cuando yo voy separando sucesivamente acá, voy sacando los minerales, todo lo que es menos noble que el cobre, y lo que es más noble que el cobre va quedando. ¿Ya? Entonces tenemos el oro, la plata, por ejemplo, que son más nobles que el cobre, incluso están en estado puro en la naturaleza. O sea, cuando uno encuentra oro, normalmente va a encontrar oro, ya no es como el cobre que está en una molécula, ¿ya? Porque como es noble, no se asocia fácilmente. Entonces llega la etapa de electrorefinación y ahí uno ya sacó todo lo que era menos noble que el cobre y ahora saca el cobre y queda todo lo que es más noble que el cobre. ¿Ya? Aquí donde están las plantas de metales preciosos y todo. Pero el oro, la plata, el renio, el molibdeno, todo eso venía en el concentrado, ¿ya? Normalmente. Entonces es curioso que, por ejemplo, si nosotros estamos en Chile y vendemos una empresa internacional, supongamos, que produce cobre, tiene faena de extracción en Chile y tiene fundiciones en China, por ejemplo. Entonces tiene que elegir dónde funde este mineral de cobre, en Chile o en China. Bueno, obviamente que en Chile la normativa ambiental es exigente, ¿ya? Entonces el azufre no se puede emitir en la fundición, porque la ley no permite como emitirlo en las cantidades que se produce. Por tanto, hay que tener una planta de tratamiento de gases al lado. Y esa planta de tratamiento de gases probablemente va a producir un RIL. Para limpiar el gas se van a producir líquidos. Y esos líquidos tampoco se pueden simplemente dejar soltar al ambiente porque tienen arsénico y una serie de cosas. Entonces, lo que se hace es limpiar ese líquido y se produce un sólido, ¿cierto? Entonces hay que tener una planta de tratamiento sólido, que luego esos sólidos son estabilizados y depositados, ¿cierto? Entonces requiero, aparte de la fundición, la planta de tratamiento de gases, la planta de tratamiento de líquido y la planta de tratamiento de sólido. Eso en otros países que tienen una normativa ambiental más laxa, no lo necesitan. Por tanto, es más barato fundirlo en otros países, ¿ya? También es importante tener en cuenta que, dado que la misma empresa tiene las dos cosas, la fundición y la extracción, no se cobra, a ellos mismos no se cobran, uno vende el concentrado de cobre y no cobra el molibdeno, el oro, la plata que pudiera ir dentro, ¿ya? ¿Por qué no lo cobra? Bueno, es fácil, porque si lo cobra, supongamos, voy a usar China de ejemplo, pero podría ser cualquier otro país que tenga las condiciones en otro momento. Si yo recibo un concentrado y yo pagué el cobre, normalmente lo que uno paga es el cobre, ¿ya? Entonces, si uno vende, si ustedes compran cobre final en la puerta de su casa, lo que les cobran es el cobre final, ¿ya? Ahora, si uno tiene que ir a retirarlo al puerto, cobra
el precio o sea, paga el precio del cobre, pero descuenta el transporte, porque ahora el transporte lo está poniendo uno, ¿ya? Si compra concentrado de cobre, entonces uno también paga el cobre, pero descuenta el precio de la electrorefinación, de la fusión y del transporte, ¿ya? Así es la cosa. Entonces, si yo creo que yo lo puedo fundir más barato de lo que lo funde el que me lo está vendiendo, entonces yo voy a salir ganando comprando concentrado de cobre sin fundir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si esta empresa tiene su filial en Chile y su filial en China? Yo estoy en China, digamos, yo compro el concentrado de cobre a la otra rama de la empresa y resulta que pagué todo el cobre y no pagué la plata, el oro, nada, pero yo igual lo obtuve porque llevo el proceso hasta el final y llego a obtener los metales preciosos, incluso otros más, el selenio, el telurio, el que sea que venga, y gané porque me entró gratis a mi eh, flujo de caja, digamos, entró gratis. Venía un oro que no me lo cobraron, una plata que no me lo cobraron. Eso incrementa mis utilidades en mi filial en ese país, en el extranjero, y disminuye, por supuesto, las utilidades de la filial en Chile. Como el impuesto corporativo, digamos, allá es mucho más bajo, conviene que todas las unidades salgan por ese lado y no por este lado, ¿ya? Por eso es que se pasa todo eso, ese extra, digamos, pasa así sin cobrar. Ahora, no podemos culpar a las empresas internacionales, digamos, por hacer eso, porque ellos buscan como maximizar sus beneficios y donde sea el país que les da mejor resultado lo hacen, ¿ya? Eh, pero entonces no están preocupados de mejorar el proceso en Chile. Obviamente que es positivo que en Chile vengan empresas extranjeras porque normalmente traen estándares que son mucho más altos que los chilenos, ¿ya? Tienen que cumplir, de acuerdo a la directiva europea, tienen que cumplir en todos lados donde tengan operaciones. Para transar en Londres, por ejemplo, tienen que tener los mismos estándares de seguridad en todo el mundo, y como su faena en países más desarrollados tienen un estándar mucho más alto, entonces están obligados a aplicar ese estándar en Chile, y en general las empresas extranjeras tienen estándares de seguridad y de control mucho más altos que lo que la ley exige, ¿ya? Entonces es positivo por ese lado, pero sí que hay un llamado a todos los jóvenes como ustedes y las jóvenes a que a mejorar el proceso, ¿ya? El llamado a ustedes a que mejoren los procesos, que lo hagan más sustentables, más rentables, porque ustedes, vamos a decir que no tienen ese objetivo económico de maximizar el beneficio de la compañía, de la rama allá o de la rama acá, no hacen esa ingeniería, sino que quieren como que igual el país funcione mejor, la sociedad funcione mejor para usted, para su hijo, para sus nietos, sus hijas y nietas. Entonces ese es como un llamado importante, digamos, a entregar su capacidad creativa y todas sus cosas en que la industria mejore. Bueno, tenemos un tema con dicho eso, eso se va a aplicar a cualquier proceso que suceda en Chile, ¿ya? En Chile todos sabemos que tenemos una ventaja, que tenemos harto recurso natural solar, y vamos a decir que también tenemos recursos eólicos, pero de cierta forma los recursos eólicos son, y maremotrices, de cierta forma esos son consecuencia un poco del sol. O sea, si uno hace el balance de energía alrededor de la Tierra, ve que lo único que entra es radiación, ¿ya? Entonces de ahí se deriva una serie de cosas. Chile tiene un gran potencial, aquí tenemos un mapa de radiación normal, ¿ya? Y vemos que Chile tiene un gran potencial, sobre todo en el norte, en el sur también, porque por un fenómeno bien entretenido, ¿eh? En Canadá, fíjense que hay poquito, yo cuando estuve en Canadá, yo tenía harta energía solar, es porque en el sur los paneles trabajan a menor temperatura, lo cual les mantiene la eficiencia. En el norte se calientan mucho y la eficiencia baja muy rápido. Entonces, es como no se esperaba, pero han funcionado bien los paneles en el sur también. Y bueno, y el viento, ¿para qué decir? Entonces, nosotros quisiéramos tener toda una energía súper sustentable, súper bien, o vemos eso, ¿cierto? O vemos lo que tenemos que es sustentable, que es lo que viene de fuera del planeta, que es la radiación solar. Pero lamentablemente hay industrias que son muy intensivas en el uso de energía, por tanto tendríamos que tener baterías gigantes, paneles solares gigantes, ¿cierto? Entonces es complicado, es complicado. Hoy día tenemos problemas para las baterías de los autos, imagínense para la fundición del acero, ¿ya? Este es un alto horno, bueno, es el alto horno, el Minecraft, me llamó la atención porque estaba buscando una imagen de alto horno y me salió casi pura del Minecraft y al final como del proceso real, entonces no sabía si estar como feliz o triste porque como que, vamos a decir, Google te muestra como lo que la gente ha estado buscando. Entonces, la gente que busca un alto horno lo busca quizás no para interiorizarse el proceso ni nada, sino que para otros fines. El asunto es que el cobre como ustedes saben, se funde, pero el cobre es un proceso autógeno, ¿ya? El concentrado de cobre mismo es combustible a través de la oxidación del azufre, se libera una gran cantidad de energía que permite fundir el mineral nuevo que va entrando, ¿ya? Entonces, en el caso del acero no es así, hay que fundir el fierro, hay que aplicar la energía, ¿cierto? Toda la energía que se requiere viene de fuentes externas,
Y esa es una gran diferencia. Entonces, esta industria no puede funcionar con baterías, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene el tema de la conversión electroquímica, ¿cierto? O, solar química, depende cómo la quieran llamar. Aparece un proceso que es propicio, que es la hidrogenación del agua, donde tenemos agua, ¿cierto? En una pila con un ánodo y un cátodo, y le ponemos en corriente continua, y esto se produce una hidrólisis del agua y se separa en hidrógeno y oxígeno. Esto es ideal porque requiere corriente continua. Si esa corriente continua viene de paneles solares, por ejemplo, que producen corriente continua, o de otra fuente renovable de energía, como la energía eólica, entonces estamos teniendo hidrógeno que le vamos a llamar verde, porque estamos obteniéndolo de energías que son verdes. O sea, si lo obtenemos de electricidad que viene a quemar carbono, no es verde, ¿cierto? Y de ahí donde viene el hidrógeno verde, azul, gris, marrón, digamos, y todos los tipos normales. Normalmente el hidrógeno se obtiene de los petroquímicos, pero cada vez más el hidrógeno de hidrólisis, sobre todo a gran escala, ha ganado popularidad porque ha ido perdiendo precio, bajando el costo, y hoy día se espera que en unos años más, 4 o 5 años más, ya igual el costo del hidrógeno tradicional, y eso va a generar un punto de inflexión en la utilización del hidrógeno. Si bien este proceso nos permite transformar energía solar en energía en un enlace químico, ¿ya? Eso es súper importante porque se densifica mucho la energía. Ya no tenemos que guardarla en batería, sino que la podemos guardar en forma de enlace químico. Después ese enlace químico lo rompemos a través de la combustión del hidrógeno y se libera la energía. Eso produce agua, ¿cierto? Hidrógeno más oxígeno, que sería la combustión del hidrógeno, produce agua, lo cual no tiene todos los problemas del carbono que tienen los combustibles, los hidrocarburos usados tradicionalmente. Eso nos permite almacenar la energía en estanques de hidrógeno, supongamos, y no en batería, lo cual es como muy beneficioso. Si bien ahora quiero hacer una similitud, o sea, perdón, una aclaración, un alcance. Si bien este proceso resulta idóneo para transformar energía solar o energía verde, digamos, del viento o de las mareas, en energía, en un enlace químico, el hidrógeno no es un elemento ideal, ¿ya? Es lo que tenemos nada más. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas del hidrógeno? Que es muy pequeño, una molécula muy pequeñita, dos protoncitos que se juntan, ¿cierto? Y forman una especie química, el H2. Bueno, ustedes saben por las gases ideales que no importa cuánto pese un mol, siempre va a ocupar 22,4 litros en condiciones normales, entonces esta molécula es muy livianito, ocupa mucho espacio, si bien es densa energéticamente por kilogramo, no lo es por metro cúbico. Entonces, ¿cómo lo densificamos? Comprimiéndolo inicialmente, y para llegar a una densidad que sea más o menos aceptable en términos comerciales de transporte y almacenamiento, tenemos que llegar como a los 200 bar, lo cual genera varios problemas, diversos problemas de transporte y manejo, ¿ya? Entonces, si bien el proceso es ideal, el hidrógeno quizás no es la molécula más ideal, por lo menos hasta ahora. ¿Hay alguna alternativa? Una alternativa es ocuparla para hidrogenar dióxido de carbono, lo cual tiene la ventaja también de abatir las emisiones de dióxido de carbono, cualquier proceso. El problema del dióxido de carbono en realidad no es no es generarlo, sino que emitirlo. Si nosotros lo capturamos y lo convertimos en algo valioso, se solucionó el problema, tal como se hacía en un momento con el cobre, con el SO2, que se emitía a la atmósfera, el dióxido de azufre, pero se transformó luego en las plantas de tratamiento en ácido sulfúrico, que es un producto con valor comercial hoy día que se vende, y a las fundiciones le genera mayor utilidad a veces que el concentrado, que el cobre refinado que venden. Es más o menos así el tema, es bien dramático. Entonces, si nosotros lo tomamos por ese lado, cualquier industria que produzca CO2, por ejemplo el vino, las fermentaciones, esas producen CO2, no solo la combustión produce CO2, podemos capturar esas emisiones y eliminarlas. También tenemos que pensar que no todas las cosas, no vamos a poder evitar la combustión en 100%, porque siempre tenemos residuos, digamos, en la casa tenemos residuos que van a relleno sanitario, ¿cierto? Y ese es un problema, porque los rellenos crecen y crecen, si uno lo piensa, crecen y crecen, y es un terreno que queda ahí como que en algún momento eventualmente se acaba el espacio en el límite, cuando T tiende a infinito, digamos, se acaba el espacio y se acaba nomás. Sin embargo, hay cosas que no se van a poder reutilizar, reciclar, ¿cierto? Se van a reducir al mínimo y van a seguir existiendo residuos, y esos residuos hay que hacer algo con ellos.
Entonces alguien podría decir, ok, podemos hacer biogás, ya, pero requieren grandes espacios, muy grandes, ¿cierto? Mucho tiempo, mucho control, y un reactor de, no sé, por el porte de una cancha de fútbol que tiene que estar meses, entonces no es tan ideal tampoco porque es muy intensivo en uso de suelos, en uso de agua y en control. Sin embargo, se pueden hacer otras cosas. Con ese CO2 podemos, por ejemplo, con esos residuos incinerarlo y tomar simplemente el CO2 en vez de emitirlo, transformarlo en algo y meterlo de nuevo en otro ciclo productivo. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden hacer hidrogenando CO2. Obviamente que es como que el CO2 siempre va a querer oxidarse, ¿cierto? Porque eso está a mínima energía y nosotros tenemos como que tenemos que hidrogenar, ¿no? Los derivados del petróleo, por ejemplo, siempre sueltan el hidrógeno y lo reemplazan por oxígeno, ¿cierto? Nosotros queremos hacer lo contrario, que suelte el oxígeno y lo reemplace con hidrógeno. Eso se puede hacer hoy día, pero con catalizadores, requiere harto estudio, harta dedicación. Y los procesos son todavía muy ineficientes, se alcanzan como conversiones de equilibrio que son muy bajitas, del orden del 10, 20 o 30%, pero con ingeniería han ido subiendo. Entonces, mientras más gente trabaje en esto, más rápido podemos llegar a una solución que sea viable. ¿Ya? ¿Qué se hace con este proceso de hidrogenación de CO2? Bueno, se produce urea que va a los fertilizantes, ¿cierto? Para la agricultura. Metanol, que se ocupa para muchas condiciones, muchas cosas en la industria, muchas síntesis distintas para hacer urea también. El dimetiléter, que es un combustible que podría ser verde si es que el hidrógeno es verde. Metilterbutiléter, ¿cierto? Que es un solvente, el MTBE que sale ahí, el metano, o se pueden sintetizar otras moléculas a partir de esas mismas. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en base a CO2 e hidrógeno, que es el mismo diésel, digamos, que uno lo encontró en la tierra, como el crudo lo encontró en la tierra y lo extrajo, y termina en bencinas, en parafinas, ¿cierto? Y en otros combustibles más. Bueno, nosotros podemos hacer por diseño benzina y parafina sintética a partir de estos compuestos, y si el hidrógeno es verde y el CO2 viene de una biomasa, supongamos, entonces va a ser totalmente verde y va a ser totalmente sin problemas de tomar este compuesto, esta sustancia química que está fija, que es el crudo, y volatilizarla al ambiente, ¿cierto? Eso ya deja de existir. Dentro de todas estas hay muchas más aplicaciones de este tipo de reacciones de hidrogenación del CO2. El metanol aparece como una interesante porque el metanol es líquido a condiciones ambientales, condiciones normales, digamos. Entonces, pasa que antes yo el hidrógeno tenía que transportarlo, almacenarlo a 200 bar, y con el metanol es a 1 bar nomás, porque es líquido a temperatura ambiente y a condiciones ambiente, digamos. Así que por ese lado es súper beneficioso. Cuando ustedes piensan en CO2, también tienen que tener claro que tienen que pensar en gigatones, ¿ya? Bueno, ahí le puse gigatones, dice la PPT, pero de ir a ser gigatones, ¿ya? En gigatoneladas, porque la verdad es que si nosotros vemos, bueno, cuál es el ciclo del carbono, ustedes me imagino que ya lo saben, el total son como 750 gigatoneladas al año que están en el ciclo, como el hot dap que está en el ciclo. Ahora, ese ciclo circular, digamos, hay unas flechas que están entrando y saliendo del ciclo, y esas flechas naturalmente son como 5 o 6 gigatoneladas al año de CO2 de todo lo que entra, eso es lo que es natural, pero el antropogénico son más de 30 gigatoneladas al año. En Chile llega a ser un poquito más abajo de 1 gigatonelada, entonces si uno quiere como disminuir las emisiones de CO2 o algo así, y que tenga un impacto significativo, tiene que pensar en gigatoneladas. Entonces tiene que ser un uso industrial, no puede ser como simplemente, o sea, está bien en la casa para educarnos y para interiorizarnos, hacer iniciativas, pero tiene que involucrar procesos industriales, si no, no vamos a lograr una baja significativa de la emisión. Bueno, esta hidrogenación del CO2 se lleva a cabo en un reactores multitubulares como el que vemos acá. El que vemos acá es una simplificación nada más, porque un reactor normal puede tener miles y miles de tubos, 3, 4, 5 mil tubos. La reacción es reversible, ocurre entre 50 y 150 bar, entre 200 y 300 Celsius más o menos, y hay algunos detalles en este reactor, como que, por ejemplo, cada uno de los tubos tiene adentro un soporte de catalizador. El catalizador lleva cobre normalmente, así que es positivo para nosotros. Este es un tubo, el tubo puede tener 8 o 10 metros de largo, dentro puede estar lleno con pellets o con otro tipo de sustrato catalítico. Normalmente con pellets de catalizador macizo, pero también el sustrato puede ser un honeycomb como el que tengo acá, en el cual sus paredes
bueno, aquí vemos un zoom a un canal y a una sección del canal, y esto que se ve como un poco verde lima es, una capa porosa que contiene catalizador dentro, ¿ya? Entonces, ahí va sostenido el catalizador y es parecido, esto de acá son espumas, ¿ya? Donde también pueden estar, ser maciza de catalizador o estar forradas, digámoslo, en catalizador. Obviamente que estos reactores tienen un montón de variables que diseñarles, con las que uno puede jugar: el largo del sustrato, la separación entre los sustratos, el diámetro de los tubos, el número de tubos, eh, todo el largo del tubo completo, la forma de los canales, si es que fuera un honeycomb, si es que son canales hexagonales, triangulares, circulares, cuadrados, si es que son todos del mismo porte, si es que son unos de distinto porte. Por ejemplo, en la zona centro más grande y en la zona exteriores más finito, para que haya una distribución de flujo más adecuada. Un montón de variables y eso genera hartos problemas porque en experimentos, haciendo experimentos, se demoraría muchísimo en llevar a cabo tantos experimentos para poder optimizar el diseño del reactor y hacerlo más eficiente. ¿Ya? Ahora eso considere que pueden ser no solo sustratos monolíticos, sino que varios tipos de sustratos. Entonces, generar un screening completo es algo muy, muy desafiante en el laboratorio, sobre todo por las condiciones que tenemos de presión y temperatura. Algunos profesores de la universidad, del Departamento de Ingeniería Química, por ejemplo, de la Santa María, lo hacen, pero son escalas muy pequeñas, sí que pueden conocer un laboratorio de alta presión y ver lo que cuesta y los casos que son. Si tienen la oportunidad, háganlo, porque realmente es una cosa que no es muy común. Y vemos que cuando queremos simularlo, que es el tema de hoy día, vemos que la simulación, simular cada poro de todo un canal, de todos los canales de un sustrato, de todos los sustratos de un tubo, de todos los tubos de un reactor, es un tema que toma toma más tiempo que la edad del universo, ¿ya? Entonces no se puede realmente. Si tuviéramos la RAM suficiente, aún así no podríamos por tema de tiempo. Entonces, es importante crear modelos de ingeniería, ¿ya? Submodels que se llaman, para poder hacer, si experimentalmente es muy difícil, poder hacer simulaciones, pero simulaciones realistas, ¿cierto? Que es el desafío, hacer las simulaciones realistas que permitan predecir el comportamiento del reactor. Aquí me voy a detener un poquito porque si es que uno puede lograr simular el proceso, va a probar las tendencias de distintas variables, hacer un análisis de sensibilidad, cuáles son las variables más importantes, para que después los experimentos de laboratorio se reduzcan, ¿ya? Se reduzcan a una cantidad mínima, que es como lo que hacen hoy día Boeing y otras compañías que prueban, por ejemplo, forma de turbina, álabes, compresores, quemadores, ¿cierto? Los quemadores son como un arte, en realidad no hay mucha ingeniería, sino que es como un arte de ir probando, ir observando, ir mejorando, pero en base a la observación, no como a leyes de la física sistemática. Entonces, si nosotros logramos hacer estos experimentos computacionales o numéricos, podemos ayudar y reducir en gran medida los experimentos reales de laboratorio más adelante. Y antes, por ejemplo, Boeing probaba formas de ala, probaba 10 formas de ala, que es un costo y un tiempo súper grande. Hoy día, por simulación, prueba 100 formas de ala y se queda con las 3 mejores, digamos. Entonces, esas 3 mejores las hace ya en laboratorio y las analiza. Entonces, es un ganar-ganar por todos lados, porque pueden probar más combinaciones y a un costo más reducido. Entonces aquí quiero hacer un alto para que hagamos una diferencia, porque nosotros cuando hablamos de experimentos normalmente estamos hablando de experimentos de laboratorio, ya que tiene un apellido, estos experimentos de laboratorio. Pero la verdad es que existen otro tipo de experimentos teóricos, experimentos computacionales, ¿ya? Por un lado y por otro lado, experimentos teóricos, por ejemplo, nosotros nacimos en una época que es como más de experimentación de laboratorio, pero la verdad a través de la historia siempre los avances habían empezado por investigaciones teóricas que sustentaban y daban la guía para investigaciones de laboratorio más adelante, ¿ya? Y tenemos un ejemplo de eso, tenemos dos aquí, ¿cierto? Einstein, que se ganó el premio Nobel con un paper que es totalmente teórico, porque hizo experimentos de ir probando, a ver qué pasa si el diámetro de la estrella es digamos, y empezó a probar combinaciones hasta que logró sacar tendencias y ganar un premio Nobel, ¿ya? Stephen Hawking, bueno, no ganó ningún Nobel, ¿cierto? O sea, el Nobel siempre lo dan por cosas experimentales que se pueden observar. Por eso Hawking no ganó el Nobel, porque nunca se observó un agujero negro, pero el descubrimiento, sí, él hizo todo el gran trabajo, si uno ve la historia.
que fue como uno de los que puso el terreno, el agujero negro, todo en base a la observación teórica. ¿Qué pasa si una estrella colapsa, que tiene mayor de este tamaño, entonces las fuerzas nucleares compiten con las fuerzas gravitatorias, ¿cierto? Y bajo este umbral, sobre este umbral, se ocurren unas cosas, otras cosas, con Chandrasekhar, con otros más, hicieron experimentos teóricos que se llama, y hay todo un campo de la física, que es la física teórica, que avala ese tipo de experimentos teóricos, ¿ya? Entonces, los experimentos de laboratorio no son los únicos, hay más, sobre todo hoy día, donde tenemos experimentos, tenemos el tema de los experimentos computacionales, porque el poder de los computadores creció mucho y se ha vuelto mucho más barato. Entonces, hoy día podemos hacer nosotros probar combinaciones de reactores, supongamos como el que les mostraba, y vamos a tener resultados con una precisión que es relativamente buena, a veces incluso es más buena que la precisión de los experimentos normales de laboratorio, por dos motivos principalmente. Uno, porque bueno, cuando uno tiene una solución analítica por un lado, la solución analítica asume muchas cosas, asume, no sé, pues, la ecuación de Navier-Stokes, asume densidad constante, propiedades térmicas constantes, una serie de suposiciones, flujo desarrollado, ¿ya? Ese por un lado. Entonces el modelo analítico, si bien no tiene problemas de incertidumbre, tiene ese problema de suposiciones. A veces hay soluciones analíticas solo para casos muy simplificados. Y otras veces dependen de una sumatoria infinita que uno al final termina truncando igual. Entonces tiene un nivel de imprecisión. Por otro lado, los experimentos de laboratorio, si nosotros queremos de pronto medir, bueno, uno de estos canales que les mostré yo del reactor miden 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro. Entonces, si uno quiere medir la temperatura dentro, cambia la temperatura porque la distribución del flujo es distinta. Entonces, si el flujo por ese canal va a ser distinto, la temperatura también va a ser distinta. ¿Ya? La reacción va a ser distinta y todo va a ser distinto. Entonces, los experimentos de laboratorio tienen también ese problema, que los instrumentos de laboratorio van a hacer que sea muy difícil obtener soluciones, mediciones sin que tengan una interferencia de los instrumentos mismos en esa escala. En otra escala no hay problema, si una cosa grande tiene un pirómetro que no afecta con su radiación significativamente al problema, entonces podemos de esa manera obtener mediciones sin interferencia del medidor mismo, pero en muchos casos no es posible saber el campo de distribución de temperatura de todo el reactor, supongamos, con métodos tradicionales, con instrumentos de laboratorio. Ya, primero porque tendríamos que medir cada punto y a veces no tenemos acceso a todos los puntos, a todos los canales, adentro de cada poro, y otras veces porque el medidor mismo interfiere. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de comparar dos sustratos, supongamos. Tenemos un sustrato monolítico, que es como que es lo que sostiene el catalizador, y tenemos un sustrato tipo espuma. Los dos tienen distintas características de caída de presión versus flujo. Si yo aumento el flujo, ¿cuánto aumenta la caída de presión? Esta reacción ocurre a 150 bar, como les dije. Bueno, esta es una de las reacciones que ocurre, ya no es la única, para que no crean que es la única, hay varias más, pero ocurre supongamos, 100 bar. ¿Por qué ocurre esa presión? No porque uno quiera, sino que porque por el principio de Le Chatelier, esto hace que la reacción se desplace a la derecha a alta presión. Y como estoy luchando para que el carbono suelte el oxígeno y se asocie con el hidrógeno, cuesta mucho darle las condiciones. Entonces, si nosotros tenemos una caída de presión muy grande, al final se detiene la reacción, hay una limitación termodinámica. Por tanto, es importante la característica de flujo versus caída de presión que tienen estos sustratos, sobre todo si yo quiero intensificar el proceso, que es tener reactores más chicos, que sean más fáciles de controlar, menos costosos, con menores costos de operación, no solo de compra, de adquisición, instalación, sino que también de operación. Entonces es importante tener esto claro, ¿ya? Normalmente esto se hace con el relleno típico, son pellets, y hoy día hay como un interés en lo que son los monolitos, porque el convertidor catalítico del auto, digamos, que de ahí viene el nombre convertidor catalítico, porque es un reactor catalítico, se desarrolló como un reactor muy robusto, o sea, tuvo tanta maduración, le metieron tanto estudio, que al final, pues, del punto de vista reactor, como un reactor muy eficiente, con una integridad estructural muy grande, con una caída de presión muy baja, que trata grandes volúmenes de flujo, independiente de que la entrada puede ser distinta al reactor, porque como maneja la gente es distinto, porque el aire es distinto, porque el combustible es distinto, porque el motor es distinto, puede reaccionar a todas esas cosas, y en realidad un reactor que como reactor es bastante eficiente y bastante conveniente. Entonces hay como una tendencia a tratar de incluir este tipo de sustrato en procesos tradicionales que se ocupan con pellets,
y con espumas también, porque las espumas son más nuevas incluso, pero hoy día se ha ganado más terreno porque te da una mucha más libertad de forma y cosas, y se pueden imprimir en 3D, en impresor 3D, ¿cierto? Que son también cada vez más baratos los costos de imprimir en 3D, y las técnicas de fabricación han mejorado. Entonces ahí se comparan ambos. Bueno, por el lado de la caída de presión, no hay duda que el reactor monolítico tiene muchas ventajas. Sin embargo, hay otro punto a considerar: la reacción también depende de la temperatura. Acá tenemos una simulación de un canal, ¿ya? De un tubo del reactor que está lleno con un sustrato cualquiera, en este caso pellet. Está acortado, ¿cierto?, para que se pueda ver completo, pero es como angosto y bien largo. Y vemos que tenemos temperatura en el centro y, bueno, los tubos por fuera van refrigerados, se supone, en el reactor, entonces la temperatura es más bajita afuera y más alta cerca del eje del tubo. Este es un tubo, una sección del tubo que gira, y entonces el sólido de revolución que forma es el tubo del reactor. Entonces esta parte de abajo es como el eje, digamos, y esta parte de arriba es como la pared del tubo, ¿ya? Es esta es la pared, ¿cierto? Y el eje es lo que está ahí al medio. Entonces, bueno, si nosotros vemos la reacción también depende de la temperatura, y aquí no tengo un muy buen control de la temperatura. Si la temperatura sube mucho, la reacción se detiene también, ¿ya? Entonces, por un lado, el monolito produce una muy baja caída de presión, así que no tengo limitación por ese lado. Por otro lado, la espuma produce una caída de presión mucho más alta que el monolito, pero la conductividad térmica efectiva es mucho más grande, ¿ya? Porque la red está más conectada, entonces la distribución de la temperatura es mucho mejor, lo cual hace que aumente la eficiencia del proceso por ese lado, por el mejor control de temperatura. Entonces, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, el monolito o la espuma? Y la respuesta es que depende del monolito y depende de la espuma, ¿ya? Porque el monolito uno le puede cambiar el material, el tamaño canal, el grosor de la pared, el grosor de la capa catalizadora, de la capa porosa que contiene el catalizador, la carga de catalizador en esa capa y muchas otras variables, y la espuma también. Entonces se requiere de estudios, se requiere de investigación, de estudios comparativos. Como ya dijimos, no es posible, en laboratorio nos demoraríamos mucho, ayudémonos por experimentos computacionales. Perfecto, modelar cada poro es imposible, ¿cierto? Entonces tenemos que recurrir a submodelos, ¿ya? ¿Esto qué significa? Significa que vamos, en vez de contar con cada uno de los canales por separado, en el caso de un monolito, vamos a modelarlo como un medio poroso homogéneo. Ese medio poroso va a tener en el fluido el mismo efecto que tendría un honeycomb, ¿ya? Esta estructura de canales, el mismo efecto, ¿ya? Entonces uno lo planifica que tenga una permeabilidad equivalente, que produzca la misma caída de presión que se produce en un monolito, que produzca la misma transferencia de calor entre el fluido y el sólido que en un monolito, ¿ya? Y lo mismo para el caso de la espuma. Voy a decir monolito, pero es lo mismo para espuma, para pellet, para lo que sea que uno ocupe. La misma transferencia de materia, la misma tasa de reacción, el mismo efecto en el régimen de flujo, en cada punto, ¿ya? Y ese es un desafío, generar estos submodelos es un desafío. Bueno, ¿por qué? Porque como vemos acá, cuando tenemos una serie de canales, tenemos ciertos fenómenos como que el flujo cambia, el área de flujo se encoge, el flujo se desarrolla, o sea, se empieza a desarrollar, llega a ser desarrollado, y luego se expande en la salida, mientras que en un medio poroso homogéneo el flujo siempre pasa de izquierda a derecha. Además vemos acá que ninguna línea de flujo se va hacia abajo, supongamos, y sale por otro canal, sino que pasan de izquierda a derecha. Todas estas cosas con el tiempo se han ido desarrollando, ¿cierto? Si uno tiene un medio poroso aquí que tenga una permeabilidad radial, le voy a llamar, para arriba, que sea mucho más bajita que la axial, entonces se logra un patrón de flujo similar al de un monolito. Pero hay otros fenómenos, como por ejemplo la caída de presión. La caída de presión, como todos sabemos, del flujo en tubería, si tenemos flujo laminar, por ejemplo, tenemos un perfil parabólico de velocidad, donde la caída de presión depende del tensor en la pared, ¿cierto? Que depende del gradiente de velocidad en la pared, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el término del gradiente. Esta es la parte de las ecuaciones, la parte que no es muy popular, pero bueno. Entonces, este perfil de velocidad no lo tenemos en un medio homogéneo. Sí lo tenemos en los canales, pero no en un medio homogéneo. Entonces tenemos que incluirlo artificialmente, ¿ya? Poniéndole a este medio poroso una permeabilidad que tiene el mismo efecto que la fricción que tendría un fluido pasando por dentro de un canal. Eso significa que tenemos que partir analizando el perfil dentro de un canal, el perfil de velocidad dentro de un canal. Y si esto ya tiene 1 milímetro de diámetro, entonces es totalmente difícil saber cuál es el perfil, ¿ya? Entonces ahí es donde viene de ayuda el experimento computacional. Nos puede dar un insight, digamos, porque las leyes, las ecuaciones de conservación de la materia
y de la energía son las mismas en el computador y en la naturaleza, digamos. O sea, la ecuación de Navier-Stokes es una expresión analítica, por tanto es válida. Si yo la resuelvo bien, voy a tener una solución verdadera, llamémosle, que viene de principios fundamentales. Sin embargo, no tiene solución analítica a menos que yo asuma una serie de cosas, ¿ya? Una serie de cosas que no se cumplen en la realidad, por ejemplo, el flujo desarrollado. Nosotros siempre decimos, ya, vamos a decir, el coeficiente de fricción de una tubería es 64 sobre Reynolds, porque asumimos flujo desarrollado. Eso lo podemos asumir cuando el largo del tubo es mucho más, muchas veces, 100 veces el diámetro, por ejemplo, cosas así. Bueno, en este caso los sustratos son cortos, entonces no se cumple eso. Entonces, si queremos tener una simulación con precisión, entonces tenemos que contar por ese fenómeno. También, bueno, en la naturaleza, las reacciones químicas que suceden porque están embebidas en la naturaleza. Los gases se comportan como se comportan los gases. ¿Ya? Si uno en una simulación selecciona un gas y dice, ya, tú vas a seguir la ley de los gases ideales y voy a tener que se comporta como gas ideal porque yo le di esa indicación. Entonces, el desafío es conocer íntimamente cada fluido, cada mezcla de fluido, cada tasa de reacción, cinéticas, todo lo que se requiera, propiedades térmicas, viscosidad, temperatura, viscosidad, densidad, coeficiente de difusión de materia, digamos, difusividad térmica, todo lo que necesito, cómo se relaciona con la presión, con la temperatura, con la composición, para poder configurar la realidad en esta caja que tengo, que es la simulación, y que me dé un resultado razonable. Por otro lado, bueno, tenemos que ocurre una reacción química, supongamos en la pared, cercana a la pared del canal, por tanto, la temperatura es más alta en la pared del canal que en el centro del canal, ¿ya? Y cuando uno quiere calcular la diferencia, la transferencia de calor entre el sólido y el fluido, bueno, requiere de gradiente de temperatura en el área de la pared. Y nuevamente, en canales tengo gradiente, pero en un medio homogéneo no tengo gradiente. Entonces, ¿cómo puedo llegar a saber cuál es la transferencia de calor entre el sólido y el fluido para poder saber la velocidad de reacción y todas las cosas, que depende de la temperatura en definitiva? Y cómo se distribuye la temperatura, se conduce por el sólido hacia las otras partes del fluido. Bueno, si es que uno aquí lo que tiene, al ser esto un 1D, digamos, va de izquierda a derecha en una dirección, y aquí está en dos direcciones porque tengo un perfil, acá no, pues va de izquierda a derecha a plano. Por tanto, lo que tengo es la temperatura promedio. Uno podría decir, la temperatura que tengo acá es la temperatura promedio. Y si uno dibuja esa temperatura promedio sobre el perfil, obtiene que tendría una discontinuidad porque tengo la temperatura del fluido por un lado, la media del fluido por un lado, y la del sólido por otro lado. Entonces hay una discontinuidad. ¿Cómo puedo calcular el calor que pasa entre las dos fases? Bueno, afortunadamente también puedo calcular la convección, por otro lado, y todos sabemos que el calor por conducción dentro del sólido va a ser el mismo por convección que por convección hacia dentro del sólido, ¿cierto? Tiene que ser lo mismo, si están en serie, tendrían que ser lo mismo, porque si no significa que en algún lado se está acumulando calor y el problema no sería estacionario, ¿cierto? Bueno, la convección la puedo calcular como la diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido por el coeficiente de convección. ¿Ya? Entonces, si yo sé ese coeficiente de convección, estoy listo. Si yo sé el factor de fricción, estoy listo. Puedo ocupar una simulación, puedo simular este sustrato como si fuera un reactor homogéneo, o sea, un medio homogéneo en vez de una serie de canales, y eso significa que ya no necesito un supercomputador y le da el universo para simular esto, sino que lo pueden hacer ustedes en su casa con un computador de 2 núcleos, de 4 núcleos, en un transcurso de unos minutos o una fracción de hora. ¿Ya? Bueno, normalmente nosotros estuvimos desarrollando esto, como les dije, en la industria de los automóviles ya lo habían desarrollado para el convertidor catalítico con varias simplificaciones, pero nosotros quisimos corroborar los modelos que habían y los que no eran suficientemente precisos los fuimos mejorando, hicimos modelos computacionales de canales, partimos por la presión, ¿ya? Y quisimos saber, bueno, cuál es la caída de presión por el hecho que el flujo entra, ¿cierto? Y por el hecho que el flujo sale, en la parte de desarrollo, en la vena contracta, en la parte de flujo desarrollado, en todas las partes, para poder después tener un modelo que fuera sensible manteniendo el área, o sea, cambia la reducción de área de flujo al entrar al sustrato. Si yo quiero optimizar cuál es el área de flujo óptima, llamémosle, necesito un modelo que sea sensible al cambio de área de flujo, ¿ya? Entonces, cuando los modelos no eran sensibles, nosotros hicimos varios experimentos, intentamos computacionales, intentamos mejorar
y obtener expresiones que fueran ampliamente aplicables para poder realizar optimización posteriormente. Obviamente que lo primero que uno tiene que preocuparse es saber si es que su modelo predice o no la realidad de manera adecuada. Y por suerte hoy día estamos en una era en donde hay muchos datos experimentales que ya existen. Entonces uno toma uno de esos setups experimentales que están en literatura publicados, compara los datos que tiene su simulación con los datos que tiene ese setup experimental y se da cuenta si es que su modelo predice bien o no, si es que está bien implementado, si es que las ecuaciones son las correctas. Nosotros hicimos amplias validaciones de modelos computacionales de canales, en donde trabajamos a distintos reinos, distintos diámetros de tubería, áreas de reducción, todo, y la verdad que predecían bastante bien las predicciones teóricas que habían. Llegábamos siempre a los valores analíticos y cuando corroboramos con datos experimentales globales, así como cuál es el perfil de flujo de la salida del reactor y todo eso, también obteníamos modelos que predecían súper bien los datos experimentales. O sea, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, por aquí por el lado izquierdo, el factor de fricción en el flujo, a medida que el flujo se desarrolla en el tubo. La verdad que hay datos experimentales de esto habían y solución analítica también de los valores de factores de fricción cuando el flujo ya era desarrollado y cuánto el flujo demora en desarrollarse. ¿Ya? Eso está marcado con la línea punteada y el círculo y vemos que nuestro modelo computacional lo predecía bastante bien. Sin embargo, no habían datos para comparar cuál era el factor de fricción cuando el flujo va en desarrollo, porque significa eso meter sensores en la parte de flujo en desarrollo y eso no se podía, ¿cierto? No se puede en laboratorio porque cambia el perfil de velocidad. Así que, pero por lo menos con todo lo que se podía comparar, se comparó en escala local, ¿ya? Local. Y global, bueno, si localmente, si está bien a lo largo de todo el tubo, entonces al final del reactor también tiene que estar bien, ¿cierto? Lo quisimos comprobar y nos dimos cuenta que, bueno, modelos actuales, modelos que estaban disponibles, predecían perfil de velocidad a la salida del sustrato, que eran como esta línea punteada, y los datos experimentales son los puntos negros, y nuestro modelo se ajustaba súper bien a los puntos negros, o sea, pasaba de la línea punteada a los puntos negros, y eso significaba igual que en el futuro podíamos nosotros hacer distintas pruebas computacionales bueno, esta fue una de las validaciones, hicimos varias, podíamos jugar con el modelo computacional, digamos, cambiarle el largo, el ancho, el factor de reducción, forma canales, y tener resultados creíbles, digamos, de cuál es la forma canal que es mejor, digamos, ¿ya? Que es más conveniente para un caso en particular. Analizamos, teniendo estos modelos validados, analizamos varios otros. Por suerte hoy día se pueden imprimir varios sustratos en 3D y probar experimentalmente, y separamos el canal, ¿cierto? O sea, el dominio en la parte que entra al sustrato, adentro del sustrato y cuando va saliendo del sustrato, y analizamos cada una de las partes, en este caso para flujo circular, para varias fracciones vacío, y nos damos cuenta que las líneas son nuestro modelo, y los puntos, nuestras nuevas ecuaciones, digámoslo, y los puntos son los datos de los experimentos computacionales. Aquí hay un mínimo de ajuste de parámetros, entonces la línea pasa por los puntos, pero no porque ajustemos parámetros, sino que porque los modelos computacionales ocupaban ecuaciones muy fundamentales y tenían muy pocas simplificaciones, así que describían bien lo que el modelo computacional predecía. Obviamente que tanta resolución en experimentos no podríamos haber tenido, entonces usamos pocos casos experimentales para validar el modelo computacional, y después con el modelo computacional derivamos ecuaciones 1D, digamos, para que después alguien pueda en la casa, en un Excel, poder obtener el resultado del proceso sin tener que hacer un modelo computacional en 3 dimensiones y todo eso. Bueno, analizamos todas las partes, tanto dentro como entrando, como saliendo del sustrato. Hicimos algunas leyes generales también, probamos varias formas canales, como ven acá se ve un corte del sustrato y acá un elemento unitario, una celda unitaria representativa, que si uno la repite hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, se obtiene como el sustrato completo, y postulamos ecuaciones. Acá son un poco feas, pero funcionan bien, digamos. Aquí tenemos la caída de presión, es mucho más que un medio L sobre D, F rho v cuadrado, ¿cierto? Pero anda parecido, ¿ya? Entonces, estas nuevas ecuaciones son, hoy día, antes uno lo hacía a mano en la TI, ¿cierto? Pero hoy día mete todo al Excel, y el Excel, no importa que sea un poquito más compleja la ecuación, igual permite hacer todas las cosas.
No sé cómo estamos de tiempo, las chicas moderadoras me podrán decir cuando estamos ya listos. ¿Sí? ¿No? Sí, quedan como unos 10 minutos de presentación o 5 y ahí le damos las preguntas. Así que Perfecto, ya. estamos bien. Entonces, perfecto. Vamos a jugar esos 5 minutos, 10 minutos sabiamente. Analizamos también los coeficientes, el número Nacel, por ejemplo, para saber el coeficiente de transferencia de materia. Claro, si es flujo desarrollado lo sabemos, pero si no, necesitamos una correlación. Y esas correlaciones analíticamente asumían propiedades constantes, temperaturas CP constante, ρ constante, viscosidad constante, si no, no hay solución analítica. En laboratorio no se podía porque los canales son chiquititos, ¿ya? Entonces ocupamos modelos numéricos y ahí tenemos nuestro caso que la temperatura puede cambiar 100 grados, 200 grados dentro del reactor. Entonces, obviamente que las propiedades térmicas iban a cambiar, ¿ya? La densidad, el ρ, la viscosidad iba a cambiar. Entonces, la solución computacional termina siendo como bien ampliamente ocupable, mucho más que la solución analítica y con menos incerteza que el laboratorio. Entonces, como que cada una va complementando a la anterior. Al final nos encontramos con fenómenos que cuando uno considera propiedades variables obtiene como unos mínimos, los modelos eran como así, eran como decrecientes, nada más, estrictamente decrecientes. Pero cuando ocupa propiedades variables empiezan a aparecer estos mínimos, investigamos y en realidad estos mínimos no eran capaces de describirlo las ecuaciones tradicionales, así que tuvimos que postular nuevas ecuaciones. Este pedacito de aquí el que agregamos nosotros, digamos, ahí metimos más parámetros, pero varios de ellos tenían una explicación física clara, por lo menos nos esforzamos tanto en que si metíamos, nos esforzamos harto en que si metíamos parámetros que tuvieran sentido físico, esta ecuación es la de un perceptrón cualquiera, que lo tomamos prestado de la ecuación típica de las neuronas. El único problema es que se volvió un poquito complicado, pero ya por lo menos nos soluciona el problema. MATLAB lo hace. Analizamos la turbulencia, acá tenemos un flujo turbulento, ¿cierto? ¿Qué pasa con la turbulencia que está antes de los canales? El Reynolds pasa de un valor muy alto, de miles, a 100, 200. Entonces, ¿qué pasa con la turbulencia? Desaparece, se disipa, afecta la formación de la capa límite, todas esas cosas. Bueno, lo analizamos, aquí vimos que el efecto se limitaba, ¿cierto?, a las primeras partes, ¿no? Esto es una simulación que fue un poquito más complicada, LIS, Large Age Simulation, requirió un par de teras para hacer el video, no para los datos, ya los datos eran un par de cientos de gigas, pero para los videos requirió un poquito más. Pero no es tan lejano lo que hoy día se puede hacer en los computadores en la casa. También analizamos el flujo saliendo del sustrato, porque al salir de uno y entrar al otro, si se genera turbulencia en la salida, entonces puede afectar la entrada del siguiente, lo analizamos, hicimos modelos de eso, analizamos cuál es el efecto del decaimiento de esta turbulencia en la transferencia de calor. Acá tenemos la temperatura, vemos que como el Prandtl es menor a 1, ¿cierto?, en gases, entonces los efectos en temperatura son menores a los efectos en el flujo, y propusimos correlaciones que también toman en cuenta eso. Entonces la idea es que el modelo tome en cuenta todo, y así nosotros podemos experimentar y darle después a una IA o algo que optimice el reactor y nos entregue un resultado, pero el modelo que le entreguemos a la IA tiene que ser sensible a todos los factores, si no la IA no va a poder optimizar. También, bueno, ¿para qué analizamos cómo decaía la turbulencia, qué velocidad y todo? Pero la verdad que no me voy a meter mucho en eso porque es un poquito más complicado. Y aquí recién después de como 3 años pudimos tener algunos resultados preliminares exploratorios de lo que pasa dentro del reactor si es que uno cambia el tamaño canal, la capa catalizador, el tipo de relleno. Y estos son, de hecho, resultados de 2 alumnas de una asignatura que se llama Laboratorio de Investigación que tenemos en la Universidad de Santa María, donde ellas tomaron estos modelos brand new, digamos que son como lo más detallado y avanzado que existe hoy día para modelar reactores catalíticos de este estilo. Y empezaron a encontrar estas curvas, y este para monolitos, supongamos, con distintas cargas de catalizador, y esto para pellets tradicionales, y nos dimos cuenta que en realidad tenían un comportamiento totalmente distinto y requieren de un montón de investigación por hacer. Ahora recién estamos viendo la luz, digamos, de pudiendo conocer esta curva por primera vez, ¿ya? Podemos ver que las caídas de presión son significativamente distintas, ¿cierto? Aquí este eje está en limpio porque los datos todavía son de la alumna, porque ellos lo están desarrollando, pero hay diferencias significativas. Y bueno, aquí voy a parar este video. En 3D, ¿cierto? No tiene un montón de opciones, puede tener canales circulares, pellets estructurados, canal de forma extraña, estos como medio porosos, incluso si fuera canales de cuadrado, porque pueden ser hexagonal, triangular, lo que uno quiera.
no tienen por qué tener todo el mismo tamaño, porque eso me va a dar una distribución de temperatura distinta y voy a poder controlar la tasa de reacción mucho mejor y todas esas cosas. Y como vemos, bueno, hay días recientemente hay como investigación en varios tipos de sustratos y hoy día la impresión 3D permite probar formas extrañas, entonces como que no hay mucho límite. Entonces quiero terminar con lo que era el título de esta presentación, ¿cierto? Desafío oportunidades. Primero hay que observar y detectar la oportunidad. En este caso nosotros dijimos, ok, hay un problema de gestión energética, este hidrógeno tenemos que transformarlo en algo, enamorarse del problema y no de la solución, no querer encajar el hidrógeno en todos lados, por ejemplo, puede ser cualquiera, pero sí del problema que es el manejo de la energía y cómo, energy management, digamos, gestión de la energía, y cómo podíamos aportar en eso, enamorarse del problema y no de la solución, muy importante eso, aceptar el desafío que toma tiempo, hay que subir el cerro, uno a veces quiere subir el cerro en 6 días, uno a veces piensa que no está contento porque llega una empresa y dice, no estoy contento porque no he podido generar un cambio en la empresa. Bueno, ¿y cuánto lleváis aquí? 6 meses. ¿Ya? Entonces, hay que subir la montaña cuesta subirla y nosotros nos demoramos varios años, estamos recién empezando a descubrir este tema. Una vez hecho eso, una vez aceptado el desafío, éxito en tu viaje, ¿ya? Todo el apoyo y éxito en tu viaje. Entonces, eso es lo último que quería decirles y quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Agradecemos, profesor, por su presentación, la verdad, y por los consejos también, que son muy buenos. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, así que pueden levantar la mano en caso de que quieran expresarla o escribirla en el chat. Quedamos atentos. Osvaldo Silva, ¿tiene una pregunta? Sí. Hola. Profesor, yo le quería preguntar en verdad, ¿qué lo motivó a pasar a la modelación computacional siendo que partió, digamos, trabajando ya en la industria como tal? ¿Por qué quiso seguir investigando? Y eso en verdad, eso es lo que me llama harto la atención. Y sobre todo tanto en la simulación como en la modelación computacional. Bueno, principalmente porque yo volví hace poco a Chile, estuve los últimos 3 años y medio en Canadá, y la verdad que ellos hacían harta simulación computacional y yo era un poco desconocido para mí. Cuando uno dice, siempre uno va a querer mejorar el proceso porque uno lo va a ver y uno es como el pediatra, ¿cierto? Tiene una guagua, no dice, me duele el pulmón, ¿cierto? Me duele el estómago, me duele la espalda, la guagua llora. Uno tiene que ver si tiene fiebre, si ha comido, ¿cierto? Todas esas cosas. Entonces, cuando uno ve las plantas empieza a observar y de algún momento los fierros te empiezan a hablar y tú decís, bueno, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar, pero no se puede intervenir la planta. Y a veces uno dice, bueno, voy a hacer unos cálculos y queda corto, digamos, y presentar un nuevo equipo, un nuevo desarrollo, un cambio, y eso como que uno piensa que está restringido solo a las grandes empresas, que finlandeses, noruegos, ¿cierto? Que canadienses, japoneses, que proponen procesos nuevos, y cuando fui allá me di cuenta que la verdad que, no sé, pues el reactor teniente, que es el convertidor teniente, que es tecnología propia, en algún momento hizo la competencia al horno flash, que es como de los finlandeses, pero hoy día el reactor como más eficiente que se piensa es el bottom blowing reactor para el cobre, y vino de los chinos, y los chinos lo hicieron mucho pensando en modelación. Entonces me di cuenta que los indios hacían modelación, que los chinos hacían modelación, y que los canadienses y que los alemanes están haciendo modelación computacional y simulación, porque presentaba grandes costos, ahorraba grandes costos. Y yo me creía que yo era incapaz, y después cuando me enseñaron, me dijeron, no, si eso no es tan difícil. Me puse a ver tutoriales, cosas, me eduqué del tema, y me di cuenta que no era difícil, y ahora estoy en la cruzada de hacerle entender a los alumnos, digamos ustedes y a la otra gente, que no es difícil. ¿Está bien eso, señor Osvaldo? Muchas gracias, profesor. Sí, me quedo. Consulta. Ya. Muy buenas tardes, señor Iván. Quería saber si de pronto este tipo de desafíos, como lo mencionó usted, de modelación computacional, podrían aplicar para reactores de estilo microbiológico, como de leche opacado o algo por el estilo.
Sí, por supuesto, mira, si tú te metes a Google Scholar y buscas Bioreactor CFD, ya CFD, ese es como ahí lo voy a escribir en el chat, CFD, Bioreactor CFD, te van a salir reactores burbuja, muchos reactores ahí, o sea, estudios de CFD de biomasa que se hacen con Fluent, con Consol, con OpenFOAM. OpenFOAM, te lo voy a escribir también aquí. OpenFOAM es como el Fluent. Yo ocupo Fluent, pero OpenFOAM es gratis, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden hacer gratuitamente. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas por desarrollar. Por ejemplo, en bioreactores, cómo la producción de sólidos, cómo afecta la fluodinámica, ¿cierto? Y todas esas cosas. ¿Está bien, Esteban? Sí, muchas gracias. Ya. Pablo Maluenda dice, muchas gracias, profesor Iván, por su presentación. Mi consulta es la siguiente. Se habla que para los ingenieros químicos requieren nuevos roles y nuevas habilidades en las grandes industrias en el futuro. Uno de ellas estará enfocado en análisis de optimización en los procesos industriales para ser más eficientes en la parte energética y a su vez tengan una mayor capacidad de toneladas de producción en general. La pregunta es, ¿qué otras herramientas o desafíos computacionales nos podría aconsejar para seguir actualizados y que tenga una mejor aplicación en el ámbito de la ingeniería de procesos? Bueno, la herramienta, yo creo que el OpenFOAM es una, porque el Fluent también hay una versión estudiante que la pueden ocupar, el Console lo desconozco, pero esos son como los programas más conocidos los cuales uno puede hacer CFD. Hay otros más que son específicamente de bioprocesos, de espuma, de combustión, digamos, y otros que son como estilo HYSYS, que son 0D, digamos, o sea, cada equipo es un punto en vez de estos otros que son CFD, que son espacialmente distribuidos y uno dibuja todo y ve dónde se va el oxígeno, todas las cosas. Eso respecto de herramientas computacionales. Y respecto de qué otro desafío y problema, bueno, la verdad que ahí yo te podría dar ideas, pero lo más importante es que tú veas un proceso, te interiorice y te dé como un amor a primera vista. Hoy día yo te diría que casi cualquier proceso que tú veas va a ser susceptible de mejorarlo. ¿Ya? Hay un libro que se llama Historia de las Revoluciones Científicas, donde nació el concepto de outlier, ¿ya? El tipo que acuñó el concepto de los outliers, donde se explica que cuando uno es pajarito nuevo en un proceso, le es mucho más fácil ver cuáles son las oportunidades porque viene sin paradigmas, ¿ya? Bueno, de ahí sale el término cambio de paradigma también de esa misma persona. Además, Débora Aliaga igual tiene una consulta. Ya. Hola, buenas. Buenas, señorita Débora. Quería consultar igual relacionado con lo que ya te habían preguntado. ¿Cómo uno, como estudiante, puede introducirse al tema de la modelación? Ya, bueno, primero buscar, digamos, problemas. Segundo, una vez que identifica el software, va a YouTube, digamos, hay mucha información en Internet, pero un ejemplo YouTube, uno va a YouTube y van a ver siempre ejemplos. Entonces uno va siguiendo los ejemplos, buscando la documentación y ahí se va interiorizando. Eso lo puede hacer cualquiera, pero también ustedes tienen que pensar que tienen una ventaja muy grande al estar en la universidad, que es que tienen el contacto directo con los profesores y las profesoras. ¿Ya? Entonces, yo le enseño a los alumnos Fluent, por ejemplo, después cuando ellos sean profesionales y ellas sean profesionales, van a encontrar un curso de Fluent que les va a costar miles de dólares quizás y no les va a enseñar tanto. Y si encuentran, y la información que encuentren por internet, bueno, también les va a servir, pero no es lo mismo que tener a alguien que hacerle preguntas y que te la responda. Entonces, igual es importante que se interioricen de lo que hacen los profesores. Muchos de mis alumnos no saben lo que yo hago, digamos, entonces a veces llegan con preguntas, se motivan a hacer un trabajo de título y terminan como sabiendo harto de todos estos entornos. Bueno, sí, muchas gracias, dice, sí. Ahí el profesor Christopher da Silva también alzó su mano. Hola, Iván. Felicitaciones por la presentación. Antes que nada, pues bueno, felicitarte porque en realidad hay un labor de mentorado aquí muy fuerte, porque quita mucho miedo al tema del CFD. Y, o sea, yo llegué con un delay de 20 minutos a la presentación. Espero que lo que vaya a preguntar pues no apareciera ahí. Reconozco que está súper bien. Es muy desafiante lo que pones aquí. Mi pregunta, escapándome un poco de lo que vi en la presentación, y es una duda que tengo,
Las cinéticas de estos procesos que estuviste estudiando, me imagino que son altamente no del estilo de K/C, entonces seguro que son muy no lineales. Mi pregunta es, la posibilidad de los múltiples estados estacionarios, ¿cómo los enfrentas con estas modelaciones en estado estacionario? No sé si me fui muy a un lado muy oscuro de la fuerza. No, está súper bien. Primero que nada, el Christopher da Silva que yo conozco. Es el que fue alumno tuyo. Yo era colega. Bueno, gracias por asistir, Christopher. Muy interesante tu pregunta. Seguramente los alumnos también tienen consultas parecidas. Sí, la verdad que la mayoría de estos software tienen la capacidad de simular algunas reacciones que siguen ley de potencia, pero la mayoría de las reacciones de la industria no siguen ley de potencia. Las reacciones catalíticas, digamos, van a tener cinéticas muy distintas. Las reacciones bioquímicas van a tener también formas que no son ley de potencia. Ahí lo que uno tiene que hacer es entrar a aplicar código propio, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, COMSOL y Fluent permiten aplicar código propio para poder simular e introducir cinética realista, que incluye, en este caso incluye fugacidades y cosas porque es alta presión, y no son mezclas ideales tampoco, son mezclas reales de gases reales, entonces hay que meter código. Hay ayuda, ya el manual de Fluent pesa como 1 giga, para que tengan una idea de la cantidad de documentación que hay. Otro software como el OpenFOAM es derechamente un código abierto completo, entonces ahí uno también tiene que meter código propio. Esa es la manera con que se enfrentan. Claro, no, pero mi pregunta era más relacionada con, bueno, porque vi que utilizaste mucho del material que tuviste a nivel doctoral. Mi pregunta es, las cinéticas, no sé si las estudiaste, solamente te metiste en lo que viene siendo la fluidodinámica, despreciando quizás un poco más lo que viene siendo el cómo unir el balance de materia con el de energía. Y el balance de materia per se pues necesita una cinética, o no sé si eso afectó en tus estudios a nivel de lo que estuviste presentando. No sé si me entiendes. Sí, no, sí te entiendo. Estos software también tienen la capacidad de analizar los problemas transientes, por ejemplo. Entonces, cuando tú analizas un reactor de mezclado perfecto, ninguno de estos reactores es como ideal, ¿cierto? Son todos reales, pero la puesta en marcha y todo, dependiendo de dónde uno parta, es el estado estacionario que alcanza, ¿cierto? El mismo software, el fenómeno que tú estás modelando, porque esto en el fondo es un solver, ¿cierto? Un conjunto de ecuaciones que el Fluent es un solver, el COMSOL es un solver nomás, pero uno dice las ecuaciones, o las selecciona por lo menos, dependiendo del punto de partida vaya a llegar a esos distintos estados. Eso es súper transparente para uno como usuario, ¿ya? Y de hecho hay que tener harto cuidado, por ejemplo, cuando uno parte con una reacción exotérmica, partir de un punto inicial, como cualquier problema numérico, partir de un punto inicial que sea adecuado, ¿cierto? Y que no llegue al estado estacionario de reactor apagado, por ejemplo, o que no llegue a un punto de solución que sea de operación estacionaria y que sea poco realista, ¿ya? Pero no, de hecho las curvas NS de múltiples estados estacionarios de los reactores, eso el mismo software va viendo cómo el transiente va recorriendo la curva y se estaciona en un punto. Genial, pues espero poder continuar leyendo tus artículos. Recomiendo a mucha gente que siga los caminos de Iván, porque la verdad es que yo recuerdo que empecé a enamorarme de la modelación matemática en la Federico Santa María y para mí fue un mundo. De hecho, yo me dedico pues, más a la difusión-reacción, pero en reactores biológicos. Y de verdad fue muy interesante tu presentación y que ojalá mucha gente se sienta muy motivada para querer continuar en esto. Muchos deseos de éxito y felicitaciones por la presentación nuevamente. Muchas gracias, don Christopher. Gonzalo también tiene su mano levantada. Puede hacer su pregunta ahora. Hola, profesor Iván. Muchas gracias por su conferencia, muy buena. Yo tenía una pregunta en específico con respecto a sistemas o modelar sistemas en donde las condiciones de entrada sugieren altas presiones. Tengo entendido que el Fluent, por ejemplo, tiene altos problemas de divergencia, por ejemplo, para poder tratar con este tipo de simulaciones. ¿Cómo usted dentro de sus trabajos pudo solventar estos grandes problemas para poder, obviamente, obtener una solución que converja? Ya, mira, la verdad que es una bonita pregunta y la respuesta es bastante amplia. Si quieres, después me puedes escribir un correo y te doy algunos consejos si que tienes un problema en específico. Pero la verdad que eso no es que sea un problema del Fluent, sino que es un problema de rigidez numérica del problema, ¿ya?
Entonces, si tú lo quisieras hacer en MATLAB, en Excel, a mano, en Fluent, en Console, bueno, en Console es un poquito distinto, pero el problema de la rigidez numérica es un problema que está ahí, ¿ya? Y la divergencia. Si uno ocupa la ecuación de gas ideales o propiedades constantes o Penn-Robinson o Drell-Dietrich-Wong, todo eso van a tener van a hacer que el problema diverja y la matriz se vuelva más mal condicionada en diversas medidas. En ese aspecto, esa es la gracia un poco de los software comerciales, que hay un montón de gente trabajando para que eso no suceda. El Fluent en específico tiene una cosa que se llama AMR, ¿cierto? Que es el multigrid, donde los elementos se juntan en elementos más grandes y más chicos. Bueno, no voy a dar detalle en realidad porque es aburrido, pero a veces detecta divergencia y la trata de corregir, y cuando no la puede corregir, entonces uno dice, bueno, este software lo que está haciendo es una matriz, ¿cierto? Y tiene unos coeficientes de relajación, entonces yo voy a disminuir esos coeficientes de relajación para que me va a tomar más iteraciones llegar a la misma solución, ¿cierto? Pero no voy a tener problema de divergencia. A la vez también tú te das cuenta que hay esquemas de discretización, la diferencia finita, de diferencia central, ¿cierto? Backward, forward, implícita. Hay esquemas que tienen distinta robustez, ¿ya? Que van a crear oscilaciones que no sean físicas, bajo ciertas condiciones, que van a terminar en que el problema diverja. Entonces, en el fondo, lo que uno hace es partir con un problema lo más simple posible, con propiedades constantes, con discretización de primer orden, hasta llegar a una solución que no es muy buena, pero es una solución a fin de cuentas, y después le agregas una discretización de orden mayor, ¿ya? Y ves si es que divergió o no, ¿ya? Si es que no divergió, entonces ahí ya le empiezas a poner propiedades variables, y así hasta ir arrinconando y llegando a la solución que necesitas. Muchísimas gracias, profe. Bueno, creo que no hay más preguntas y en la hora en realidad ya estamos bien. Agradecer nuevamente, profesor, por su presentación. Hubieron muy buenas preguntas, muchas gracias igual a todos por asistir y esperamos que sigan asistiendo a todas las charlas que Cheikh ha preparado en este ciclo. Así que eso, que tengan buena tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.